Buenas noches, profesora, compañeros y compañeras. Nuestro grupo está conformado por Alessandro Cordero, Gustavo Rojas, Luis Heiner Villalobos y Marlon Ramírez. Y les vamos a hablar sobre el tema de la guía de anualidades de la Contraloría General de la República. Mi nombre es Gabriela Muñoz y inicio con el tema de los actos administrativos. ¿Qué es un acto administrativo? Según definición del señor Ernesto Ginesta Lobo, el acto administrativo es una declaración unilateral de decisión, conocimiento o juicio efectuada en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos concretos o generales de alcance normativo o no, en forma directa o inmediata. Según lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el acto administrativo tiene 4 características esenciales. Primero, es una declaración o manifestación de decisión, o sea, una orden, un permiso, una autorización o una sanción. De conocimiento, como por ejemplo en las certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, inscripciones de actos en los registros públicos. O de juicio, como una certificación de salud e higiene. Asimismo, es unilateral porque su emanación y contenido no dependen de la cooperación del destinatario del acto. Es realizado en el ejercicio de la función administrativa y además es dirigido a producir un efecto jurídico, crea derechos y obligaciones tanto para la administración pública como para el administrado. Clasificación de los actos administrativos. Según el artículo 120 de la Ley General de Administración Pública, indica que esos actos se clasifican en concretos o generales. Los concretos, los cuales están destinados a un sujeto identificado como un alcance individual y se denominan acuerdos. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo se llaman resoluciones. Y los generales son de alcance general y se denominan decretos, y los decretos que crean normas se llaman reglamentos. También están los internos o externos. Los internos están destinados a los funcionarios, órganos o entes administrativos, y los externos están dirigidos a los administrados. ¿Cuándo un acto administrativo es válido? Un acto administrativo se considera cuando sus elementos se encuentran sustancialmente conformes al ordenamiento jurídico, por lo que para poder examinar dicha validez debe tener claridad sobre los elementos que lo componen. Elementos constitutivos del acto administrativo. Los elementos constitutivos del acto administrativo se clasifican en materiales o sustanciales y los materiales o sustanciales se clasifican en subjetivos y objetivos. Los subjetivos a su vez se definen por la competencia a la cual se refiere a la actitud para realizar un acto jurídico y a su vez la competencia se clasifica por materia, por territorio, por tiempo y por grado o jerarquía. Por materia se refiere a los fines a conseguir, así como tareas o fines legitimados a desempeñar, como por ejemplo el INAH, que está facultado para brindar cursos de instrucción técnica. Por territorio comprende el ámbito espacial dentro de cuya demarcación es legítimo el ejercicio de la función administrativa respectiva. Como ejemplo, la competencia que tienen las municipalidades en relación con el cantón que pertenecen. Por tiempo es el parámetro temporal en el cual es legítimo el ejercicio de la función administrativa, como por ejemplo el plazo de 4 años que tiene la administración para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta dentro de un acto o contrato administrativo. Y por grado o jerarquía comprende las atribuciones que puede ejercitar el órgano dependiendo de su posición en la ordenación jerárquica de la administración. Como por ejemplo, solo el superior jerárquico es competente para anular un acto administrativo en esa sede. La segunda clasificación es la investidura y el servidor o funcionario público debe haber sido regularmente designado al momento de dictar el acto administrativo, o sea, debe tener un nombramiento legal. Y la tercera es la legitimación, que es la potestad genérica para ejercer la competencia en todos los casos posibles que la misma abarca. La segunda clasificación son los elementos objetivos, que a su vez se clasifican por motivo, que se refiere al porqué, la justificación o las razones que tomó en cuenta la administración para dictar el acto. En el caso de un procedimiento sancionatorio, el motivo del acto final son los hechos que se tuvieron por demostrados y no demostrados,
así como las normas que sustentan la decisión de sancionar o exonerar al servidor investigado. La otra es el contenido, que es lo que el acto administrativo declara, dispone, ordena, certifica o juzga, y suele expresarse en la parte dispositiva de las resoluciones administrativas, y este debe ser lícito, o sea, permitido por la ley. También tiene que ser posible que esté apegado a la lógica y a la razonabilidad, que sea claro, o sea, que no existan dudas sobre su alcance, y preciso, o sea, que sea concreto. Y abarcar las cuestiones de hecho y derechos surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes. Un ejemplo contenido en el acto es en el acto final de un procedimiento sancionatorio. El contenido se encuentra en el por tanto de la resolución, en el cual se dispone sancionar o exonerar de responsabilidad al servidor investigado por los hechos intimados. La otra denominación es el fin, que es el resultado último de índole no jurídica que persigue el acto en relación con el motivo. Por ejemplo, en una expropiación, el fin es hacer posible la obra pública. El fin siempre deberá ser un fin público y específico en beneficio de la colectividad, o sea, no buscar el beneficio propio o de un particular allegado. Todo acto administrativo, por lo tanto, debe ir revestido de un interés público. ¿Qué es la desviación de poder? Esta consiste en ejercer potestades administrativas para fines distintos a los fijados por la ley. La Constitución Política, en su artículo 49, dispone que la desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. Por ejemplo, otorgar bonos de vivienda a personas que cuentan con casa propia. En este supuesto no se estaría cumpliendo el fin público de ayudar a que personas de escasos recursos cuenten con vivienda propia, sino que lo que se busca es beneficiar ilegalmente a propietarios de casas de habitación. ¿Y cuándo un acto administrativo es eficaz? Un acto administrativo es eficaz cuando tiene capacidad actual para producir los efectos jurídicos que el ordenamiento ha previsto para la concreta función administrativa que se ejerce. El acto administrativo producirá efectos después de comunicado el administrado, excepto si se le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte por parte de la administración, o sea, desde la fecha en que se dicta el acto administrativo. Un ejemplo de esto es en el caso de que la administración le conceda un plus salarial a un funcionario en el mes de marzo, pero le notifica la resolución hasta el mes de abril. Se debe entender que los efectos de ese acto iniciarán a partir de que se reconoció el beneficio y no a partir de su comunicación. Es decir, a partir de marzo se le empezará a cancelar el beneficio. Distinción entre validez y eficacia. La validez es la conformidad de los elementos constitutivos del acto administrativo con el ordenamiento jurídico, y la eficacia es la capacidad que tiene el acto para producir los efectos que establece el ordenamiento jurídico. Al tratarse de dos aspectos diferentes, puede presentarse el caso de que un acto sea válido, como un acto final de un procedimiento sancionatorio que se encuentra pegado a derecho, pero no eficaz, o sea, la notificación incorrecta del acto final. Asimismo, se puede presentar el supuesto de que un acto que siendo inválido, o sea, un acto nulo, por haber sido dictado por un funcionario que no era competente, es eficaz por cuanto fue debidamente notificado al servidor investigado. Diferencia entre eficacia, ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo. La eficacia es la capacidad que tiene el acto administrativo para producir efectos jurídicos. La ejecutividad es la obligatoriedad o exigibilidad inmediata del acto administrativo una vez que éste sea eficaz. Y la ejecutoriedad es la prerrogativa que tiene la administración pública para poder ejecutar o hacer cumplir los actos administrativos válidos y eficaces sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia y aún en contra de la voluntad o resistencia del administrado. Para mayor claridad de los conceptos antes expuestos se presenta el siguiente ejemplo. El acto final es un procedimiento administrativo sancionatorio. Es eficaz desde su
instrucción al servidor que se va a sancionar. Además, dicho acto es ejecutivo por cuanto la administración pública tiene el derecho de exigir la imposición de la sanción y es ejecutorio en razón de que no se necesita acudir a los tribunales de justicia para poder aplicarla. A continuación, mi compañero Marlon Ramírez continúa con la exposición del tema. Gracias. De acuerdo. ¿Qué es el abuso de poder? Ese se configura cuando se ejecuta un acto administrativo ineficaz o absolutamente nulo. ¿Cuándo un acto administrativo carece de validez? Un acto administrativo carece de validez cuando es sustancialmente disconforme con los ordenamientos jurídicos, entendiéndose estos por todas las normas escritas y no escritas. Dentro de las escritas están la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y los demás actos de valor de ley, los decretos del Poder Ejecutivo, los demás reglamentos del Poder Ejecutivo y las demás normas subordinadas a los reglamentos centrales y descentralizadas. Por otro lado, las no escritas están los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la costumbre. Invalidez sobreviniente. La nulidad del acto podrá sobrevenir por la desaparición de una de las condiciones exigidas por el ordenamiento para su adopción, cuando la permanencia de dicha condición sea necesaria para la existencia de la relación jurídica creada en relación a la naturaleza de la misma o por disposición de ley. En este caso, la nulidad surtirá efecto a partir del hecho que lo motive. Para clarificar un poco más este tema, vamos a ver un ejemplo. Un funcionario que trabaja en San José lo trasladan para Limón y le pagan sonaje. 6 meses después lo vuelven a San José, pero le siguen pagando el sonaje. En ese caso, si bien el acto administrativo al principio era válido, pues se cumplían los requisitos para su otorgamiento. Una vez que el servidor vuelve a San José, desaparecen dichos requisitos, tomándose inválido el acto administrativo hacia un futuro, lo cual constituye una invalidez sobreviniente. Por otro lado, tenemos el principio de conservación de los actos administrativos. Este principio lo que establece es que si bien duda acerca de la existencia o gravedad del vicio que adolece el acto administrativo, se debe optar por la consecuencia que más favorece la conservación del acto. De este principio surgen varias reglas que operan en relación con la validez de los actos administrativos. Una es cuando haya dudas sobre la clase de invalidez del acto, debe entenderse que se ha producido una nulidad relativa y no una absoluta, a fin de preservar los efectos ya realizados del acto que se ataca. 2. Cuando en el curso de un procedimiento administrativo se produce un acto nulo, la invalidez no se comunica al resto de los actos sucesivos del procedimiento, que sean independientes del inválido. Y 3. La invalidez parcial del acto no implicará la de las demás partes de este, que sean independientes de aquello. Otro tema importante es la nulidad del acto administrativo. La nulidad se genera por el vicio que afecta la aptitud del acto para producir efectos en razón de su disconformidad con el derecho. La invalidez del acto administrativo podrá tener como consecuencia su nulidad absoluta o relativa según la gravedad de la violación cometida. El aspecto principal del acto administrativo es la consecución del fin, por lo que a efectos de determinar la gravedad del vicio y por consiguiente la existencia de una nulidad absoluta o relativa, se debe analizar el mayor o menor impedimento que significa el vicio para la obtención del acto. En ese sentido, se debe tener claro que no es procedente la nulidad por la nulidad misma, por lo que siempre se pretende anular un acto administrativo se debe hacer las siguientes preguntas. En términos generales, ¿cuál es el acto administrativo que se lesiona? ¿Cuál es la lesión que se está causando? ¿Cuál es el nexo del acto administrativo con la lesión? ¿Y qué beneficia del interés público que se anule ese acto? Una vez que se realiza ese análisis, si se llega al convencimiento preliminar de que es necesario declarar la nulidad del acto administrativo, se debe realizar el debido procedimiento. ¿Cuándo un acto administrativo es absolutamente nulo? Existen 3 supuestos en que se puede presentar una nulidad absoluta. 1. Cuando faltan uno o varios de los elementos constitutivos del acto administrativo. 2. Cuando existen los elementos constitutivos del acto administrativo, pero son imperfectos.
Y 3, cuando la ley sanciona expresamente con nulidad absoluta un determinado acto defectuoso o una omisión. Cuando la nulidad absoluta de un acto es evidente y manifiesta. Este tipo de nulidad se descubre por la mera confrontación del acto o contrato administrativo con el ordenamiento jurídico sin necesidad de acudir a ninguna interpretación, análisis profundo o estudio de expertos. Para aclarar un poco más este tema, se puede dar un ejemplo en el que, en el caso de que la administración dicte un acto donde se declare responsable civilmente a un funcionario sin haber seguido un procedimiento administrativo que le otorgue el derecho de defensa, dicha resolución no solo es absolutamente nula de conformidad con la ley, sino que además es evidente y manifiesta, pues no se necesita mayor esfuerzo y análisis para corroborar que se está dejando en total estado de indefensión al servidor investigado. Ejemplos de vicios que pueden causar la nulidad absoluta del acto administrativo. Como se mencionó anteriormente, eso se agrupa en 3 grandes burbujas o grupos. Uno es por ausencia de uno o varios elementos constitutivos del acto administrativo. Otro es cuando sí existen elementos constitutivos del acto administrativo, pero son imperfectos que impiden la realización de dicho fin. Y el otro es por alguna disposición legal que expresamente sancione con nulidad absoluta un determinado acto defectuoso o omisión. En el primer caso, un ejemplo puede ser cuando la municipalidad de Alajuela otorga una patente para explotar un negocio en el cantón de Limón. Es claro que dicha municipalidad es incompetente por razón del territorio para emitir ese acto, por lo cual provoca la nulidad absoluta del acto. Otro es que el acto final en que se sanciona a un funcionario, a pesar de que los hechos que originan la responsabilidad no estaban demostrados, es nulo, pues el motivo fáctico no existe. Otra es autorizar una transferencia de fondos públicos por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje a una asociación deportiva que promueve la práctica del baloncesto en Cartago. No tienen relación. El otro subgrupo es por la existencia de elementos constitutivos del acto administrativo imperfectos. En este caso, de que se realice un procedimiento ordinario sancionatorio, pero se omita realizar la comparecencia para recibir los alegatos y las pruebas de descargo, el elemento procedente existiría, pero sería imperfecto, impidiendo la realización del fin al no garantizarse el debido proceso al servidor investigado. Y por último, su grupo que habla de disposiciones legales, tenemos el artículo como ejemplo, artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece que la nulidad absoluta del despido de un auditor o subauditor por inobservancia del régimen de inamovilidad dispuesto en esta norma. También está el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece la nulidad absoluta a los efectos de un contrato administrativo que no cuente con el refrendo de la Contraloría General de la República. En ese supuesto, el vicio que origina la nulidad absoluta afecta la eficacia del contrato y no su validez, por lo que se trata de 2 aspectos diferentes. Y a continuación le doy la palabra a mi compañero Alessandro Cordero para que nos continúe empleando el tema. Gracias. Buenas. Características del acto absolutamente nulo. No se presume legítimo. No se vuelve legítimo si puede ser ejecutado. La ejecución puede originar responsabilidad civil de la administración y responsabilidad civil, penal y administrativa del funcionario. El acto absolutamente nulo no se puede convalidar ni sanear. La administración está obligada a declarar la nulidad del acto absolutamente nulo. En razón de que el acto absolutamente nulo no produce efectos jurídicos, la sentencia declarativa debe constatar el acto como un hecho antijurídico, siendo sus efectos retroactivos al momento de emisión del acto, salvo los derechos adquiridos de buena fe. ¿Cuándo un acto es relativamente nulo? La nulidad relativa se presenta cuando uno de los elementos constitutivos del acto administrativo es imperfecto, pero no impide la realización del fin o por disposición legal. Si el vicio impide la realización del fin, la nulidad deja de ser relativa y se califica como absoluta. Ejemplos de nulidades relativas. Por la existencia de elementos constitutivos del acto administrativo imperfectos,
Competencia, en caso de que el inferior conozca y resuelva cuestiones concernientes a la competencia del superior sin que medie delegación de éste que se lo permita. Por disposición legal que expresamente sancione con nulidad relativa a un determinado acto defectuoso o una omisión. En el artículo 247 de la Ley General de Administración Pública se menciona comunicación defectuosa por cualquier omisión que no promueve la nulidad absoluta será relativamente nula y se tendrá por válida y bien hecha si la parte o el interesado no gestionan su anulación dentro de los 10 días posteriores a su realización. Características de un acto relativamente nulo. No se presume legítimo en tanto no se declare lo contrario en la vía jurisdiccional o administrativa cuando así corresponda. Produce efectos como si fuera válido mientras no sea anulado. Tales efectos jurídicos son precarios, puesto que subsisten en tanto no venzan los términos de impugnación o sea convalidada del acto. La anulación producirá efectos solo para el futuro, excepto cuando el efecto retroactivo sea necesario para evitar daños al destinatario o a terceros o al interés público. La ejecución produce responsabilidad civil de la administración, pero no del funcionario, salvo que se trate de una ilegalidad inexcusable producto de una actuación o dolo o culpa grave. La ejecución nunca produce responsabilidad penal del funcionario. El acto relativamente nulo puede ser convalidado, saneado o convertido. La nulidad relativa solo puede ser declarada si es invocada, por lo que el juez nunca puede declararla de oficio. La anulación de oficio por parte de la administración del acto relativamente nulo será discrecional y deberá estar justificada por un motivo de oportunidad específico y actual. La convalidación, saneamiento o conversión. Convalidación. Esta procede cuando existen vicios en la forma, el contenido o la competencia. Saneamiento. Es una forma de convalidación que permite conservar los actos que han omitido formalidades sustanciales en las que se requiera la intervención de otro órgano o del administrado, en cuyo caso deben darse después de dictado el acto con una manifestación expresa de conformidad con todos sus términos. Conversión. El acto absoluto o relativamente nulo podrá ser convertido en otro válido distinto por declaración expresa a la administración a condición de que el primero presente todos los requisitos formales y materiales del último. El contrato administrativo es toda declaración bilateral o de voluntad común productora de efectos jurídicos entre dos o más personas físicas o jurídicas, de las cuales al menos una está en ejercicio de la función administrativa. Régimen que norma los contratos administrativos. Ley de contratación administrativa, reglamento de la ley de contratación administrativa, la ley de concesión de obra pública, ley general de la administración pública, entre otras. ¿Cuándo un contrato administrativo es válido? Cuando se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, particularmente cuando un trámite se observen las disposiciones de la ley de contratación administrativa, el reglamento y los demás instrumentos jurídicos sobre la materia. Elementos sustantivos del contrato administrativo. Los sujetos, la competencia y capacidad que tienen los sujetos, la voluntad de las partes, el objeto que se va a contratar y la forma en la que se va a tramitar. Cuando un contrato administrativo es eficaz, cuando tiene capacidad para producir los efectos jurídicos previstos por el ordenamiento, cuando un contrato administrativo carece de validez, al igual que el acto administrativo, un contrato carece de validez cuando es sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, en especial a la ley de contratación administrativa y su reglamento. El principio de conservación de los actos, mencionado en el artículo 4 de la ley de contratación administrativa como parte del principio de eficiencia. Nulidades del contrato administrativo. La nulidad es el vicio que afecta la actitud del contrato para producir efectos en razón de la disconformidad con el ordenamiento jurídico. Vicios que pueden causar la nulidad absoluta de un contrato. Por ausencia de uno o varios elementos constitutivos del contrato administrativo. Competencia, el motivo, el contenido, el fin y el procedimiento que se den. Por la existencia de elementos imperfectos del contrato administrativo que impiden la realización del fin. Por ejemplo, el procedimiento.
por disposición legal que expresamente sanciona con nulidad absoluta el contrato administrativo o sus efectos, mencionados en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en el artículo 25 de la Ley de Contratación Administrativa. Continuará el compañero Gustavo. Buenas, mi nombre es Gustavo Rojas Villalobos y yo les voy a hablar un poco sobre los contratos relativamente nulos, hablando un poquito de lo que ya se venía conversando acerca de las nulidades relativas de los actos administrativos, que se dan cuando uno de los elementos constitutivos es imperfecto, pero no impide la realización del fin. Si esto ocurriera, se debe calificar como una nulidad absoluta, y en el caso de estos contratos se puede sanear o convalidar los contenidos o el contenido o los elementos constitutivos del acto, en este caso del contrato, que estuvieran en tela de juicio. Ahora, con respecto a los contratos relativamente nulos, algunos ejemplos que nos presenta la lectura de la Contraloría General de la República es la incompetencia por razón del grado. Esto se presenta un caso, por ejemplo, de que una municipalidad de X cantón adjudique una contratación para la construcción de una obra pública en un territorio que no entra dentro de su jurisdicción. También estaba el caso de que se realice un acto de adjudicación algunos días después del plazo máximo establecido, lo cual no constituye un elemento sustancial o insubsanable del acto, por lo cual se podría pasar como una nulidad relativa. Y está el tema de la publicación de algunos de los documentos esenciales del procedimiento, como por ejemplo que la proveeduría o al ente que realiza el estudio de admisibilidad se le haya escapado publicar alguno de los documentos de los requisitos de admisibilidad o del estudio de los requisitos de admisibilidad o incluso de cómo se aplicó la metodología de evaluación, etc. Ahora, con respecto al principio de intangibilidad de los actos propios, esto se ve relacionado porque la administración no puede dejar sin efecto los contratos que emite por un principio de seguridad jurídica a los ciudadanos, en este caso a los contratistas, y evita que la administración lo haga de manera arbitraria. Esto entra en detrimento o entra más bien a verse exceptuado de los artículos 155 y 173 de la Ley General de Administración Pública. Estas son excepciones en las que se pueden hacer nulidades de contrato, que en el primer caso, en el del 155, se debe hacer por medio del jerarca de la institución, con previo dictamen favorable de la Contraloría General de la República, y debe reconocer daños y perjuicios. Si no se reconocen los daños y perjuicios, este acto se declarará como nulo absolutamente. Y también existe un plazo perentorio de un mes para ser pagado el tema del administrado, en este caso del contratista, de los daños y perjuicios provenientes de la nulidad del contrato administrativo. Con respecto al artículo 173, se puede ver que en casos de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, se puede hacer por medio de sede administrativa, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República. Además, este debe ser dictado por el jerarca de la institución a un año de emisión del acto, y cabe obviamente la fase recursiva ante este acto administrativo, y puede declararse la nulidad, como es en el caso anterior, de esta declaración de nulidad, y la pretensión de lesividad solo se puede hacer vía contrademanda. Ahora, ¿cuáles nulidades se pueden declarar en sede administrativa? Serían las que son evidentes y manifiestas, las absolutas manifiestas y evidentes, o la que se hace en actos que den un beneficio al administrado y a sus derechos. El procedimiento para declarar la nulidad, tanto en la administración
como en la Contraloría General de la República, siguen los parámetros del procedimiento ordinario de la Ley General de Administración Pública. En el caso de la administración, debe solicitarse un dictamen favorable de la Procuraduría General de la República o de la Contraloría General de la República. Mientras que cuando se presenta en la Contraloría General de la República, este procedimiento de declaración de nulidad se puede hacer de oficio o se puede hacer por un reclamo de un titular con interés legítimo. Ahora, con respecto a los plazos para la declaración de nulidades, tanto en la Administración como en la Contraloría General de la República, se deben hacer a un año de la emisión del acto y estos tienen efectos retroactivos. Dentro de las excepciones está para lograr la inaplicabilidad futura, o sea, que un acto se pueda declarar nulo después de este plazo perentorio que se está dando en la normativa, o en caso de que sean bienes públicos los que están en juego. En el caso de los contratos públicos se puede verificar en el acto de adjudicación, en el perfeccionamiento contractual o en la formalización contractual. En estos tres momentos procesales se puede hacer la nulidad del procedimiento. Con respecto a los órganos competentes para emitir las nulidades, serían los órganos superiores jerárquicos de las instituciones. En el caso de los ministerios, sería el ministro de ramo, y en los que no son ministerios, entonces sería el órgano superior, y la Contraloría General de la República, que tiene competencias para emitir esta clase o declarar estas nulidades, como vimos anteriormente. Ahora, hay nulidades que se deben declarar en sede judicial, que son las que son de contratos declaratorios de derecho, que tengan aspectos de nulidad que no sean evidentes y manifiestos, y de nulidades relativas de un acto que sea declaratorio de derechos. Estos dos casos deben de presentarse a sede judicial en una querella y ser decididos por un juez, tribunal o en el caso ya la instancia superior y final de este procedimiento. Ya con esta sección le daría el paso a mi compañero José Heiner. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es José Heiner Villalobos Estela y le presento la última parte de este trabajo. Y me refiero a los requerimientos de la relación de hechos que se debe de tener para la presentación de un proceso de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Lo primero que tenemos que analizar es si estamos en plazo para interponer o para iniciar el proceso. Recordemos que el plazo es una caducidad de un año. Tenemos que dar una explicación del por qué el acto o contrato administrativo podría encontrarse viciado de nulidad absoluta. Se debe justificar el por qué se considera una nulidad evidente y manifiesta. Se debe señalar los vicios de la conducta administrativa que están generando la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. E igualmente se debe indicar expresamente cuál o cuáles actos o contratos se pretenden anular. E igualmente se deben de aportar al expediente. La Contraloría General de la República puede valorar la posibilidad de solicitar una medida cautelar con el fin de resguardar el interés público. Cuando no es una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, es posible que nos encontremos con una nulidad absoluta y por lo tanto es necesario presentar un proceso de lesividad. Este proceso de lesividad se debe presentar en la sede judicial, propiamente en el contencioso administrativo. De conformidad con el artículo 34 del CPECA, antes de presentar la demanda en sede jurisdiccional, corresponde al Superior Jerárquico Supremo declarar lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza el acto o contrato que se pretende anular. El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que se haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso dicha declaratoria podría hacerse mientras perduren sus efectos. Entonces,
es necesario que se declare la nulidad, el acto lesivo, perdón, en vía administrativa, y ahí se tiene hasta un año para poder presentar la demanda. En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos, y la sentencia que declare la nulidad lo hará únicamente para los fines de anulación e inaplicabilidad futura. Cuando se refieren a bienes públicos, no está sujeto a ningún plazo. Es importante tener en cuenta que la declaratoria de lesividad dictada por el jerarca supremo es un requisito procesal, y lo que hace es abrir la posibilidad a la administración para demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa. No es necesario un procedimiento administrativo para esa declaratoria de lesividad que va a hacer el jerarca supremo. ¿Quiénes son los competentes para declarar la lesividad? Bueno, puede ser el superior jerárquico supremo de la administración, puede ser el Consejo de Gobierno cuando el acto administrativo o contrato haya sido dictado por dos o más ministerios, por ejemplo, o el superior jerárquico supremo de los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental. El plazo para declarar la lesividad es de un año contado a partir de la fecha en que se adopta el acto que se pretende anular. Y esto tiene efectos retroactivos. Hay excepciones. Bueno, en el caso de que los efectos del acto administrativo perduren. Por lo tanto, si no han fenecido o se siguen dando esos efectos, pues el plazo empieza a correr desde el momento que cesen los mismos. Y igualmente, como ya lo hemos dicho, si afectan bienes de dominio público, no se aplica la caducidad. La demanda de lesividad ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pues es posible interponerla hasta un año, después de declarado lesivo por parte de la administración el acto que se pretende anular. Las excepciones, pues si el acto administrativo tiene efectos que aún perduran, aún tienen efectos, está causando efectos, entonces el año transcurre hasta que cesen esos efectos, e igualmente los de dominio público no tienen caducidad. La Contraloría General de la República tiene legitimación activa para poder interponer procesos de lesividad en materia de hacienda pública. Como conclusiones, entonces tenemos que, lo primero que hay que hacer es determinar si ha transcurrido el plazo de caducidad para que la administración pueda legalmente declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta en sede administrativa, o declarar lesivo al interés público el acto administrativo, cuando tengamos una nulidad absoluta y esta no sea evidente y manifiesta. La administración, cuando declare lesivo el acto administrativo, cuenta con un año para presentar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la demanda, a fin de que el juez declare la nulidad del acto. Lo importante es que aquí el juez es el que declara la nulidad y no la administración. En razón de la legitimación activa que ostenta la Contraloría General de la República, esta también puede presentar demandas de lesividad tendentes a anular actos o contratos siempre y cuando se trate de materia de hacienda pública. Y también, como cuarto y último, cuando indiscutiblemente y sin lugar a dudas se esté ante un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, la relación de hechos deberá ser valorada por el gerente del área de la Contraloría General de la República, si la remite o no a la administración para que ésta declare esa nulidad conforme con el 173. Por lo tanto, deberá contar, lógicamente, pues deberá contar la administración con un dictamen favorable, ya sea de la Procuraduría General de la República o de la Contraloría General de la República cuando estemos en temas de hacienda pública. Según el documento se remite a la división jurídica para que éste declare la nulidad de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, supuesto en el que no deberá contar con el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, y es dicha división la que otorga al titular o titulares los derechos jurisdictivos en el debido proceso.
Muchas gracias. Esta ha sido la presentación del grupo 2. Buenas noches.